Buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a la clase del Libro de los Espíritus, libro tercero, Leyes Morales, capítulo 5, Ley de la Conservación. Elevemos a Dios nuestros pensamientos, agradeciéndole por el día que hemos vivido, por las alegrías, por todas las cosas maravillosas que nos ha pasado hoy, por los alimentos que nos hemos servido, por el aire que respiramos. Agradecer a nuestro Divino Maestro Jesús, a la espiritualidad de mentores, a nuestro ángel de la guarda, que esta noche nos inspiren para poder compartir nuestros conocimientos, edificándonos mutuamente en esa luz de la tercera revelación. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Bien, hemos ido viendo algunas de las leyes ya anteriores, la ley del trabajo, la ley de reproducción, y hoy vamos a ver la ley de conservación en el capítulo 5. Y Allan Kardec nos va a mostrar 5 ítems: instinto de conservación, medios de conservación, goce de los bienes de la tierra, lo necesario y lo superfluo, privaciones voluntarias, mortificaciones. Y para empezar este tema tan bonito de la ley de conservación, hay muchos de los estudiosos que dicen que esta ley debería ser la primera ley de la naturaleza. Porque si no hay conservación, no hubiera reproducción, no hubiera vida, no hubiera trabajo, no hubiera ninguna de las otras leyes. Aún no se ponen de acuerdo en eso. Pero nos vamos a remontar nosotros en la historia. Hacia el jardín del Edén, cuando el Espíritu de Dios, en ese capítulo 1, versículo 29 de la Génesis de Moisés, Dios le va a decir al hombre: he puesto delante de ti todo árbol que tiene semilla, todo animal, los peces en el mar, las aves en los cielos, para que seas tú quien te enseñorees de todos ellos. Y es el primer principio de la conservación que se habla desde la antigüedad. Porque ahí el Espíritu de Dios nos va a decir de que cada planta tiene su semilla, tiene su forma de reproducirse, su forma de conservar su especie. Y nos va a explicar lo mismo cuando va a hablar de los animales. Y va a dar esa norma principal de lo que va a ser el instinto de conservación de la especie humana. Y Allan Kardec nos va a decir en la pregunta 702, ¿el instinto de conservación es una ley natural? Sin duda, ha sido dado a todos los seres vivientes, cualquiera que sea su grado de inteligencia. En unos es puramente maquinal y en otros racional. ¿Con qué objeto ha dado Dios a todos los seres vivientes el instinto de conservación? Porque todos deben concurrir a los objetivos de la providencia. Por esto Dios les ha dado la necesidad de vivir, y además la vida es necesaria al perfeccionamiento de los seres, y ellos lo sienten instintivamente sin darse cuenta de ello. Instinto de conservación nosotros lo practicamos
casi todos los días y normalmente a cada instante. Al momento de cruzar una calle, si vemos a un auto venir a toda velocidad, así está el semáforo en rojo, ¿qué hacemos? Corremos, porque no vamos a ponernos a pensar, el chofer estará atento, frenará, yo paso tranquilo, no. El instinto dice, corre, conserva tu vida. Y es eso mismo que nos pasa. Ahora que están hablando de que va a haber terremotos y no sé qué, acá en Bolivia, y diferentes instituciones han empezado a hacer simulacros de terremotos. Una cosa es caminar en suelo firme y otra cosa es caminar cuando el suelo se está moviendo. Y cuando este instinto de conservación te dice sálvate, sales corriendo. Te olvidas el plan del simulacro que has aprendido. Y es eso mismo que pasó hace muchos años atrás, más o menos por el 2010, cuando hubo un temblor en la madrugada. Yo estaba trabajando en un hospital. Ya habíamos hecho simulacros 2 meses ya antes, o sea, casi cada semana hacíamos simulacros a terremotos. Tiembla y todo el personal, todos salieron corriendo hasta la calle. Y se olvidaron de los pacientes, se olvidaron del simulacro, se olvidaron de todo. El instinto de conservación es más fuerte muchas veces en nosotros que la misma razón. Es lo mismo que cuando un perro nos está corriendo, o vemos un perro correr, no vamos a decir, bueno, está corriendo, va a dar la vuelta a la manzana, ¿no? Hay que tomar nuestras precauciones, por ahí nos da una mordidita. Y es eso lo que los buenos espíritus nos dicen, de que Dios nos ha dado a todos los seres vivientes, plantas, animales y el hombre, este instinto para sobrevivir. Por eso es que vemos plantas en los lugares más desérticos que pueda haber, ¿no es cierto? Como los cactus, aparte de absorber agua de las profundidades, porque sus raíces entran bien profundos, tienen una cutícula externa demasiado gruesa que evita que haya evaporación, igual que de una planta normal. Entonces, cada ecosistema tiene sus plantas adaptadas a ese medio ambiente. Y es lo mismo que nos pasa a los hombres. Nos hemos adaptado a un medio ambiente dado. ¿Y eso con qué finalidad? Los buenos espíritus nos dicen, para perfeccionamiento de nosotros mismos. Entonces Allan Kardec va a decir en la pregunta 704, al dar Dios al hombre la necesidad de vivir, ¿le ha proporcionado siempre los medios de conservación? Y los espíritus le responden, sí. Y si no los encuentra es porque no los comprende. Dios no podría dar al hombre la necesidad de vivir sin darle los medios, y por esto hace producir a la tierra para abastecerse lo necesario a todos sus habitantes, porque solo lo necesario es útil, lo superfluo no lo es nunca. El hombre dotado de esta inteligencia ha visto de que la humanidad ha ido aumentando en población y que la producción tradicional de antes, en que se sembraba, se araba, se ponía un poco de abono animal y después se ponía las semillas y producía, vio que esa producción era insuficiente para alimentar al aumento poblacional. Y entonces en esa inteligencia, como nos dice el libro de los espíritus,
a este ser inteligente, a este espíritu inteligente del universo, ha empezado a hacer los mejoramientos a plantas y animales para que su producción sea lo suficiente para alimentar a toda la población mundial. Pero, ¿qué pasa? Ahí nace lo que es también la viveza, ¿no es cierto?, de querer acaparar las cosas. Y empiezan a amontonar para uno mismo más producto de lo que se necesita en esa familia. Y ahí empezó el desbalance de lo que va a ser la alimentación de las personas. Si bien hoy nuestra producción de alimentos ya no es la tradicional, cada especie ha sido mejorada en rendimientos productivos para que cada uno de nosotros pueda acceder, como dicen, a un pan de cada día. Por eso es que los espíritus responden a Allan Kardec de que el hombre es quien descuida esa producción de la madre tierra. Con frecuencia también acusa a la naturaleza de lo que es efecto de su impericia y de su imprevisión. La tierra producirá siempre lo necesario, si el hombre supiese contentarse con ello. Nuestra generación lamentablemente no está apto para este proceso transitorio que está pasando. Por eso es que el pánico está entrando en todo. Si ustedes se fijan, este tiempo que estamos viviendo el hoy, los alimentos escasean, los precios están altos, no hay divisas, no hay infinidad de problemas que se está viniendo encima, una crisis, pero muy, muy fuerte. ¿Por qué nosotros sentimos que la alimentación, o sea, la producción no está abasteciendo a nosotros? Porque nuestro cuerpo todavía es muy denso. Nuestro cuerpo necesita todavía alimentaciones grandes, en cantidades grandes. Necesita diversos productos para mantener en funcionamiento óptimo nuestro ser corporal. Y ahí entra nuestra angustia y preocupación de decir, bueno, no va a alcanzar. Lo que sí nos tiene que llevar la esperanza a nosotros es que la nueva generación que está viniendo después de nosotros, nuestros nietos y parte de nuestros hijos, vienen con otra estructura, con otros requerimientos, obviamente con otra misión también, con un cuerpo un poquito más sutil, menos denso que el nuestro. Y eso nos debe llenar de esperanza de que la providencia divina, Dios, la naturaleza, el universo, siempre actúa conforme a lo que necesitamos en cada época. No hay nada al azar. Por eso es que Jesús decía, no hay una hoja de un árbol que caiga a la tierra sin un propósito. Entonces ahí tenemos que agarrar esa fuerza, esa esperanza de que nuestros hijos, nuestros nietos, esa niñez que está naciendo hoy, no va a sufrir más de lo que necesita sufrir como prueba a su avance, porque ellos ya no tendrán esa necesidad de consumir tanto alimento como nosotros necesitamos. Y Allan Kardec en la pregunta 706 va a preguntar, ¿por bienes de la tierra solo se debe entender los productos del suelo? El suelo es el origen primero de donde emanan todos los otros recursos.
porque en definitiva, estos no son más que una transformación de los productos del suelo. Por eso es preciso entender por los bienes de la tierra todos aquellos de que el hombre puede disfrutar en este mundo. Haciéndonos recordar, ¿no es cierto?, a cada uno de nosotros, cuando estuvimos en escuelita y nos decían, ¿no ve? Este es un animal, la vaca, sus productos, la leche, el queso, el cuero, ¿no? Y nos iban dando las diferentes utilidades que se puede sacar de un animal. Eso es lo que los buenos espíritus nos están diciendo en esta respuesta, que los recursos están disponibles para toda la humanidad. Solo que nosotros siempre vamos a querer más de lo que necesitamos. Muchas veces nos ponemos, ¿no es cierto?, en especial a las mujeres, sin agraviar, se ponen un zapatito, un vestidito, lo usan una, dos, a la tercera ya no se quiere, ya no lo quieren usar porque ya su círculo social de amigos ya los ha visto con esa ropa y quieren otra ropa. Entonces ahí vamos también contaminando nuestro propio planeta, haciendo un mal uso de los recursos naturales que Dios ha colocado a nuestro alcance. En los mundos donde está más depurada la organización, ¿tienen necesidad de alimentación los seres vivientes? Pregunta Kardec en la pregunta 710. Sí, pero su alimentación está en relación con su naturaleza. Estos alimentos no serían bastante substanciosos para nosotros, estómagos groseros, lo mismo que ellos no podrían digerir los nuestros. Y esta pregunta nos lleva al momento, ¿no es cierto?, de nuestro Maestro Jesús cuando estaba en la tierra. Y los apóstoles le rogaban, Maestro, bebe agua, come un pan, llevas días sin comer. Y el Maestro les respondía, mi alimento es otro. Ahora no lo entendemos. Y los buenos espíritus eso nos dicen, que estos seres ya muy evolucionados, que tienen, como les decía al principio, un cuerpo más sutil que el nuestro, menos grosero, menos pesado, van a requerir otro tipo de alimentación. Así que no entremos en esas angustias y desesperaciones de decir, ¿qué comerá mi nieto? ¿Qué comerá mi hijo? Tan chiquitito todavía. Ellos tendrán sus pruebas, pero Dios siempre va a proveer lo necesario para que ellos también, igual que nosotros, se desarrollen y progresen y sigan ese proceso evolutivo de ese caminar del alma. Entonces Kardec va a ir al tercer ítem y le va a decir, goces de los bienes terrestres. ¿El uso de los bienes de la tierra es un derecho de todos los hombres? Pregunta. Este derecho es consecuencia de la necesidad de vivir. Dios no puede haber impuesto un deber sin haber dado los medios de satisfacer. La necesidad de vivir de nuestra generación empieza, ¿no es cierto?, con la revolución industrial. Ese cambio que se va a originar y ese progreso tanto intelectual y material que el hombre va a alcanzar hasta nuestros días. Nuestra sociedad no se hubiera desarrollado si la naturaleza no hubiera provisto, por ejemplo, de petróleo. No tuviéramos los aviones que vuelan, no tuviéramos los trenes, no tuviéramos los autos. En sí no tuviéramos la sociedad que tenemos
si Dios, el universo, la naturaleza no hubiera colocado el petróleo para este momento de evolución de nuestra sociedad. ¿Con qué objeto ha dado Dios atractivos a los goces de los bienes materiales? Y los espíritus responden, para excitar al hombre al cumplimiento de su misión y también para probarle por medio de la tentación. Cumplir nuestra misión. ¿Por qué y para qué estamos aquí? ¿Qué objetivo tiene nuestra vida? Y alguien por ahí decía, el único objetivo que tiene nuestra vida es esa transformación de dejar esas energías negativas, esas energías de oscuridad como el odio, el egoísmo, la rabia, la ira y toda esa gama de resentimientos que nos llevan a la queja, al victimismo. Cuando nosotros dejemos esas energías, esos pensamientos, alejemos de nosotros y nos revistamos de los nuevos pensamientos, de progreso, de amor, de paz, de alegría, de felicidad, de fraternidad, nosotros habríamos cumplido, como dicen los buenos espíritus, el cumplimiento de nuestra misión. Por eso muchos dicen, hemos venido a esta vida a amar, a aprender a amar a nosotros mismos y a amar a nuestros semejantes. Y para ello nos dicen los buenos espíritus que Dios ha colocado también una forma de probarnos, aquello que se llama la tentación, la prueba. Muchas veces decimos yo soy generoso, yo soy dadivoso, yo soy buena persona y nos pintamos lo mejor, que puede que sí seamos en este proceso que estamos siguiendo, pero viene la prueba. Alguien te insulta, te levanta falsos o qué sé yo, te ha pisado el pie y tú lanzas todo. Y esas pruebas siempre las vamos a tener. Y por eso es que los buenos espíritus nos dicen que esa tentación, esa prueba, nos lleva a desarrollar la razón. Y que esta razón nos va a llevar a preservarnos de los excesos. Esta respuesta a mí me hace recordar un día que estaba caminando por allí en un supermercado y había dos personas que estaban pasando y dos señoras, y la una le decía, ¡ay, no puede ser! No, esto es inaudito. ¿Cómo me puede pasar esto a mí? Increíble. Y la otra le mira y le dice, ¿pero qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Y le dice, es que tengo que comprar un celular y no sé qué marca. ¿Se imaginan? Si nosotros analizamos solamente esto, que lo vemos y lo escuchamos casi todos los días, las quejas. Son momentos, como nos dicen los espíritus, de tentación, que nos debe llevar a desarrollarnos. Vivir en queja constante. ¿Te imaginas cómo vive esa señora? Debe quejarse de todo y de nada. Debe ser difícil vivir en esa casa. Cuando lo ideal, ¿qué sería? Reconocer que tengo dinero para comprar un celular. Por eso nos dice, nos debe llevar a preservarnos de los excesos. Debemos practicar las virtudes en cada instante de nuestra vida. Y esos pequeños cambios que vamos a ir haciendo en nuestro diario vivir nos va a llevar a cada uno de nosotros a esos goces de los bienes terrestres. Porque esta señora, imagínense,
en esa queja que está, ni siquiera ha disfrutado el comprar un celular. Ni siquiera ha disfrutado qué tipo de tecnología tenía, ¿no? ¿Por qué? Porque andaba quejándose. Y la recomendación de los buenos espíritus y este libro de los espíritus siempre nos llevan eso, esa filosofía de cambio, de renovación, de transformación en nuestro propio ser. ¿Y para qué? Para gozarnos. ¿Sí o no? Si yo reconozco que tengo dinero y puedo comprar un celular, entonces me he de gozar. Ay, tengo dinero, voy a comprar esto, voy a comprar el otro. A ver, me preguntaré cuánto cuesta y voy disfrutando cada paso. Por eso es que nos dice los goces de los bienes terrestres nos debe llevar a cada uno de nosotros a eso, a disfrutar. Y en ese disfrute vamos a ver cómo nuestra misión, a lo cual hemos venido, se va cumpliendo. ¿Qué pensar del hombre que busca en los excesos de todas las clases un refinamiento de sus goces? Pregunta Allan Kardec en la 714. Pobre naturaleza, que debe compadecerse y no envidiarse, porque está muy cercana a la muerte. ¿De la muerte física o de la muerte moral? Vuelve a preguntar Kardec. De ambas. El hombre que busca en los excesos de todas clases un refinamiento de los goces se hace inferior al animal. No sé si ustedes van a compartir esta idea conmigo de esta parte. Yo, por ejemplo, miro y tengo 2 perritos acá en casa. Digo, si fuera mi maestro, lo tomara como un maestro a mis perritos, ¿qué aprendería yo de ellos? Y miro cuando alguien llega, digamos, llega José, y ellos saltan, corren, se alegran, dan vueltas. Y yo digo, ¿qué me están enseñando? A cuando llegue alguien familiar mío, o algún amigo, algún vecino que se ha acercado a saludarme o a visitarme, yo me debo gozar, debo saltar de la alegría. Pero ¿qué normalmente hacemos? Yo que habrá venido. Ojalá se vaya rápido, que no me pida plata. O sea, estamos en una situación no adecuada en un momento en que deberíamos gozar, disfrutar. Un cambio de visión en nuestras vidas va a ser de nosotros que dejemos de quejarnos, dejemos de ser víctimas de las circunstancias de la vida para colocarnos en el ámbito de un maestro. Un maestro que está dispuesto a aprender, pero al mismo tiempo está dispuesto a enseñar. Y Kardec va a seguir avanzando este tema y lo va a preguntar. Lo necesario y lo superfluo. ¿Cómo puede el hombre conocer el límite de lo necesario? El sabio lo conoce por intuición, responden los espíritus, y muchos por experiencia adquirida a sus expensas. La naturaleza no ha trazado límites a nuestras necesidades por medio de nuestra organización. Sí, responden los espíritus, pero el hombre es insaciable. La naturaleza ha trazado el límite de sus necesidades por medio de su organización, pero los vicios han alterado su constitución y creó para sí necesidades que no son reales. De ahí nuestra imagen nos muestra 2 situaciones. Uno, una familia que tiene lo necesario para compartir un momento agradable de los alimentos.
y al otro lado un señor, que ha hecho un pedido de comida que prácticamente ni lo va a probar. Por eso es que los buenos espíritus nos dicen, el sabio lo conoce por intuición. Está en nuestra intuición cuál es el límite de lo que es necesario para nosotros. Hay algunos me dirán, bueno, para la fotografía de la izquierda lo necesario es compartirse ahí, disfrutar en familia. Para este otro caballero, pues lo necesario debe ser tener un buen auto, una buena posición social, tener quizás un jet donde pueda volar a otros países en sus situaciones de negocio. Pero cuando nos pasamos nosotros de lo necesario a lo superfluo, cuando miramos y decimos, bueno, tengo un caso, ahora quiero otro. Tengo una casa, necesito dos. Y vamos acaparando para nosotros. No es malo, nos dicen los espíritus, el hacer este tipo de cosas cuando tiene un objetivo de bien. Por ejemplo, la enseñanza que nos deja o nos ha dado Divaldo Pereira Franco. Él compra una extensión de terrenos donde va a construir la mansión del camino. Todos podríamos decir, bueno, ahí estaba comprando semejante extensión de terrenos, pero tenía un objetivo social, ayudar. Pero normalmente las personas que están en una posición económica muy buena aún en nuestra sociedad, se olvidan el compartir. Se olvidan que a su lado muchas veces va alguien que ni siquiera ha comido un pan. Y ellos que podrían sustentar eso, definitivamente no lo hacen. Por eso es que los buenos espíritus nos dicen el hombre es insaciable. Pero muchos me dirán, todo es cuestión de puntos de vista. Por supuesto que sí. Hay una historia real que pasó. Uno de los que hoy es uno de los pastores más ricos del mundo. En esa calificación que salió el 2023 de los pastores más ricos del mundo, ahí está su nombre de él. Él tiene su hijo menor que no hacía caso, no quería estudiar, no quería ir a la iglesia, no quería hacer nada, quería estar en casa. Y él decide hacerlo ver qué es la riqueza y qué es la pobreza. Lo mismo estamos viendo, ¿no? La necesidad y lo superfluo. Y él quería que su hijo aprenda que estaba viviendo en lo superfluo, en lo maravilloso. Y lo lleva a una familia pobre que él conoce en el campo. Y le dice, vas a quedarte aquí una semana y en una semana vengo a buscarte. Bueno, el joven pasa la semana, el papá va, los recoge y mientras se van viniendo le pregunta, hijo, ¿qué aprendiste? Y él le responde, papá, he aprendido que hay la riqueza y la pobreza. Y he aprendido que qué pobres somos, papá. Tenemos un perro que por su pedigrí anda enfermo. Ellos tienen 4 perros con los cuales juegan. Nosotros encendemos luces en la noche. Ellos tienen las estrellas y la luna. Nosotros agarramos un celular para llamar a alguien o mensajear a alguien. Ellos se reúnen, papá, para compartir, para reír, tomar un café. Comparten en familia. Nosotros somos tan miserables, papá, que tenemos una regadera en la cual nos damos una ducha en casa. Ellos tienen una cascada. Ellos tienen ríos por los que llega el agua a la vivienda. Nosotros tenemos una pequeña tubería.
En casa tenemos una piscina, ellos tienen un lago. Papá, qué miserables somos al vivir así. Pero yo voy a cambiar. Voy a esforzarme tanto para un día tener lo que ellos tienen. Y hay una enseñanza de lo que es necesario. Valorar la familia, el compartir, el reír, el jugar. ¿Cuántos de nosotros decimos, no, hoy día que se reúnan ellos, yo no? Y nos perdemos las mejores experiencias que la vida nos da. Por eso este tema tan bonito. Por eso muchos dicen, debería ser la primera ley moral que debía exponerse. ¿Seguimos avanzando? Seguimos. Si podrías, Juan, buenas noches, una aclaración. Eso de lo, se me ha ido ahorita el término de, ¿cómo dijiste? Como que sofisticación, no era sofisticación, era como refinamiento. Eso podrías explicar, no me ha quedado claro. ¿A qué se refiere con refinamiento? Refinamiento. No creo que haya usado ese término. Pero era un término, algo así como, hace unas dos preguntas antes, algo así era como, y decía, yo tampoco he entendido, por eso me gustaría, está en la O sea, de aquí pregunta, de la foto. un poquito antes, una diapositiva antes. Ahí, en esa parte, En los justo cuando goces de los bienes terrestres. justo cuando estabas hablando de el ejemplo que pusiste de las mujeres, por ahí más o menos era. Bueno, voy a tratar de buscarle los apuntes y al final de la clase te los respondo, Lee. Ok, gracias. Privaciones voluntarias, mortificaciones. Vamos a entrar al último ítem de este tema. Y Allan Kardec en la 718 va a preguntar, ¿la ley de conservación obliga a prever las necesidades del cuerpo? Sí, pues sin fuerzas y salud es imposible trabajar. ¿Es censurable que el hombre busque el bienestar? Vuelve a preguntar Kardec. El bienestar es un deseo natural. Dios no prohíbe más que el abuso, porque el abuso es contrario a la conservación. No mira como un crimen que se busque el bienestar, si no es adquirido a expensas de otro, y si no contribuye a debilitar ni vuestras fuerzas morales, ni vuestras fuerzas físicas. En estas privaciones voluntarias hay muchos ejemplos que podemos seguir y explicar también, empezando de Maestro Jesús. ¿Cuándo se privó Jesús para empezar su ministerio en la tierra? En los 40 días del desierto. Una privación voluntaria de él para empezar su iluminación, que su espíritu empiece a adquirir la luz, la fortaleza y la salud para empezar a trabajar. En aquí tenemos bastantes ejemplos que podemos citar.
Entre ellos también estaría Teresa de Calcuta, que también hizo sus privaciones voluntarias para ayudar a los enfermos. Tenemos Chico Javier, que realizó privaciones muchas veces aún de alimentos para llevar adelante ese trabajo mediúmnico a lo cual había venido a esta tierra. Hay privaciones voluntarias también que llevan a poner en peligro la vida de las personas o de la persona que lo practica, pues también que sí. Ahí tenemos también a los faquires, por ejemplo, que hacen meditaciones de muchos días, se abstienen de alimentos, aún de agua, y muchas veces ingieren ciertas sustancias peligrosas para debilitar su cuerpo, y así ellos se consideran inmortales. Hay privaciones como de Gandhi, que lo ha realizado para también empezar esa misión aquí en la tierra. Por supuesto que sí. Y muchas veces en esas privaciones voluntarias que tenemos, no todos nos van a dar un dedito arriba. O sea, decir, oh, qué bien se está iluminando. No, nos van a dar piedras también. Gandhi, por ejemplo, cuenta de que cuando él estaba en la universidad, había un docente que prácticamente lo odiaba o lo caía mal Gandhi. Y un día Gandhi va a la mesa de este docente con su plato de comida y se sienta. Y el docente le mira y le dice, no es justo que coman los puercos con los gorriones. Y entonces él agarra y dice, me voy volando a la otra mesa. Cuidar nuestra fuerza y salud es importante en estas privaciones que nosotros muchas veces realizamos, a veces inconscientemente. ¿Hay privaciones voluntarias que son meritorias? Por supuesto que sí. Por ejemplo, los científicos que han investigado, por ejemplo, la enfermedad del paludismo. Cuenta la historia de que el médico se hacía cortes en la piel y se colocaba el vómito del enfermo para ver si se transmitía la enfermedad. Y concluyó de que el paludismo no se transmite de persona a persona, sino a través de la picadura del insecto. Y empezaron a buscar al insecto. Entonces hay privaciones que nosotros podemos realizar voluntariamente que pueden ser meritorias, sí. Quizás no vamos a hacer un descubrimiento de una vacuna, como la poliomielitis, por ejemplo, que el médico cuando lo descubrió después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, no lo patentó, sino lo regaló a la humanidad, para que toda la humanidad pues, sea beneficiada de esta vacuna. Se privó de salir a la calle por meses, él dice hasta 2 años y que tardó en encontrar esta vacuna. Nosotros no necesitábamos hacer esos esfuerzos ya. Y nuestras generaciones después van a tener otro tipo de retos. Nuestras privaciones voluntarias que nos dan mérito, por ejemplo, a nosotros, yo digo, ¿no? Estoy con tanta hambre que me he comprado una hamburguesa y de repente aparece otro más hambriento que yo. Y me queda el dilema. ¿Lo doy o no lo doy? Voy a privarme voluntariamente y aguantar un poquito mi hambre y puedo hacer ese acto de bien, que me va a dar un cierto mérito.
Y es ahí cuando Allan Kardec en la pregunta 723 va a preguntar a la espiritualidad. ¿La alimentación animal es contraria en el hombre a la ley natural? Y los espíritus van a responder. En vuestra condición física, la carne alimenta a la carne, pues de otra manera el hombre se debilita. La ley de conservación da al hombre el deber de mantener sus fuerzas y su salud para cumplir con la ley de trabajo. Debe pues alimentarse según lo exija su organismo. Es lo que decíamos, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo es todavía tan pesado que necesita cantidades todavía grandes para alimentarnos. Y surgió esta controversia de la alimentación con carne a partir de los trabajos de mediumnidad dentro de nuestra doctrina. Muchos dicen, mediums, dicen de que no se debería comer carne para una sesión mediúmnica. Pero si nosotros vemos la respuesta de los espíritus, es contundente y clara. Nosotros sí tenemos que comer carne porque si no nuestro cuerpo se debilita. Y un cuerpo debilitado obviamente no va a ser un trabajo 100% efectivo, no solamente en mediunidad, en el trabajo que vayamos a hacer. ¿No es verdad? Entonces hacer un trabajo mediocre a medias es mejor no hacerlo. Yo alguna vez les decía, cuando comentábamos esta parte de la carne, si se come, no se come, y íbamos a esta respuesta, y les decía, al final la alimentación es para nuestro cuerpo. El que yo coma vegetales no me hace buena persona ni mala persona. Por ejemplo, Hitler, les decía, y eso está en la historia, Hitler era vegetariano. Fue el primer vegetariano registrado en la historia que comía puros vegetales. Y mira lo que hizo. Entonces nuestra alimentación debe ir conforme a lo que requiere nuestro organismo. Los sufrimientos de este mundo nos elevan según el modo como los soportamos. También nos elevan los que nos creamos voluntariamente. Pregunta Kardec en la 726. Los únicos sufrimientos que elevan son los sufrimientos naturales, porque proceden de Dios. Los sufrimientos voluntarios para nada sirven cuando ningún bien reportan a los otros. ¿Crees que los que acortan su vida con rigores sobrehumanos, como los bonzos, los faquires y ciertos fanáticos de muchas sectas, adelantan en su camino? ¿Por qué no trabajan mejor en el bien de sus semejantes? Que vistan al indigente, que consuelen al que llora, que trabajen por el enfermo, que sufran privaciones para aliviar a los infelices, y entonces su vida será útil y agradable a Dios. Cuando en los sufrimientos voluntarios que se experimentan no se mira más que a sí mismo, es egoísmo. Cuando se sufre por los otros, es caridad. Tales son los preceptos del Cristo. Si se hiciera realidad aquello que nos están diciendo, va a haber terremoto y nos tocará a muchos de nosotros el quedarnos. Y pasamos este sufrimiento, no desde la queja, sino desde la ayuda a nuestros semejantes, poniendo en acción todo lo que somos, todo lo que hemos aprendido, todos esos instrumentos que la doctrina espírita, doctrina consoladora, pone a nuestro alcance para empezar a generar un bien,
nos dice que eso tiene mérito. Pero si yo voluntariamente voy a decir, hoy día voy a ayunar y me privo de los alimentos por privarme, por ayunar, o que porque estoy gordito y quiero enflaquecer 1 kilo, eso me dice los buenos espíritus que es más allá. O sea, no estamos entrando a la salud, ojo, sino a ese hecho de decir, yo voy a adelgazar 1 kilo, no voy a comer nada hoy día, me voy a limitar, voy a hacer ayuno, voy a hacer esto. Y no tiene un objetivo de bien. Nos dice que eso es egoísmo. Por eso es que Manuel en el libro Camino, Verdad y Vida nos va a decir, no se puede caminar por la vida si no enciendes tu propia luz. Busca, decía Jesús, y encontrarás. Busca el realizarte. Busca en poner en práctica todo lo que ya has aprendido. Esos nobles conceptos, esos nobles y maravillosos conceptos y actos que la doctrina espírita te pone como manifiesto de tu ser. Ponlos en acción. No para que la gente te aplauda, sino para que tú mismo, en tu ser espiritual, te aplaudas. Y para aquello voy a poner en práctica todo lo que ya hemos aprendido hasta aquí, incluyendo ya estas leyes morales. Lo voy a poner en práctica. Para mostrar que yo puedo ser un hombre de bien, o como nos dicen en la Biblia los profetas, los salmos, un hombre o una mujer bendecida en esta tierra, para ser también bendecido en el cielo. Bien, muchísimas gracias por su atención. Gracias, hermano. Buenas noches a todos. ¿Cuál era la pregunta de Ligia? ¿Dónde está? He estado pensando y recordando el término, la verdad que no recuerdo muy bien el término, pero no sé si era similar o algo así como sofisticación, refinamiento, algo así, y no lo entendí bien, la verdad, esa parte de la exposición. Quizás te estás refiriendo a esa parte del conocimiento y la preparación que cada uno de nosotros trae, y según esa preparación, pues también tenemos los derechos y los méritos para recoger sus frutos. Si no es malo que nosotros, a través de ese trabajo que realizamos, teniendo unos buenos ingresos, el poder disfrutar de las cosas materiales en cierto grado de lujo, que podríamos decir. Pero eso no nos debe llevar a menospreciar a los otros, a aquellos que también se esfuerzan en la situación en que están. Esos mendigos de la calle que no tienen qué comer,
tienen tanta fortaleza o quizás más que nosotros mismos, porque enfrentan una situación tan adversa, pero muchas veces con una sonrisa, cuando nosotros estamos más afligidos. ¿Por qué va a pasar mañana? Y nos limitamos a disfrutar el hoy. Entonces, el quitarnos nosotros esos pensamientos y esas energías de que todavía lo tenemos, todos lo tenemos, todos, de odio, de revanchismo, de ira, de enojo, de victimismo y todo eso, de irnos quitando, irlo separando de nosotros para empezar a colocar las virtudes que debemos tener: humildad, fraternidad, benevolencia, compasión. Es ahí cuando nosotros vamos a disfrutar realmente el goce que nos da los bienes terrestres. No sé si he respondido a tu pregunta, Ligia. No, Juan, no era la duda, pero he perdido algunos términos y voy a procurar escuchar el video y te lo comento después. Excelente. Entonces en eso quedamos. Elevemos nuestro pensamiento a Dios, agradeciéndole por habernos permitido compartir este momento de paz, de alegría, de felicidad, de poder estar reunidos juntos como una familia espiritual, de podernos sonreír a pesar de la distancia y de podernos mandar esas energías amorosas que nos envuelven, que nos recubren con alegría, con paz, con felicidad, con salud. Ayúdanos a vivir así, siempre alegres, siempre gozosos, siempre felices. Que así sea.